Bien, estimados televidentes, continuamos aquí en RBC Televisión, Voz y Alma del Perú, y como les comentábamos desde el inicio, hay un tema que nos convoca, al cual estamos poniendo el énfasis necesario, porque tiene que ver con los recursos de todos y con la información a la que todos tenemos derecho a acceder, independientemente de la orientación que los medios de comunicación tengan. Por eso vamos a seguir conversando ahora con Jorge Acevedo. Él es especialista en estos temas, es docente de la Pontificia Universidad Católica. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alessandro. Gracias por tu presencia, segunda vez que nos visitas. Y como te comentaba, estamos desde el canal tratando de analizar a profundidad estos temas. De la publicidad estatal, tú con toda la experiencia y conocimiento que tienes en el tema, ¿cómo ves que se está manejando? Ahí tú tienes una cifra que te muestra. Sí, bueno, en realidad yo diría que hay continuidades, digamos, que vienen de mucho tiempo atrás y no se sienten cambios en el manejo de la publicidad estatal. Porque efectivamente, como se ha dicho hace algunos minutos en el programa, los principales grupos mediáticos del país siguen siendo los principales beneficiarios de la inversión estatal en materia de publicidad, cuando en realidad hay un conjunto mucho mayor de medios de comunicación que tienen una serie de posibilidades y ventajas, especialmente en Lima y fundamentalmente en otras regiones del país, que tendrían que tener, digamos, el derecho de poder también recibir pautas publicitarias. ¿Por qué tiene más ventajas? ¿Porque la gente de las regiones lo conoce más, porque se expresan en sus idiomas, porque tienen más cercanía, porque claro, llega donde no llegan los otros? Efectivamente, ¿no? En el caso de la radio, por ejemplo, sabemos que hay un grupo en la radio, ahora en televisión por cable, un grupo multimedia que es RPP, que tiene, digamos, la radio hablada de carácter comercial con mayor alcance y llegada a nivel nacional. Hay sitios donde no llega, hay muchos sitios donde no llega. Hay muchos sitios donde no llega, pero dentro de las comerciales y de nivel nacional es efectivamente la que tiene mayor significación. Sin embargo, en cada una de las localidades, de las regiones, en la costa, en la sierra, en la selva, hay diversas emisoras y tienen niveles de audiencia importantes. Ocurre, sin embargo, que hay, tanto en televisión como en radio, un monopolio en la medición de las audiencias, ¿no? En la televisión en la televisión es IVOPE y en la radio es CPI, ¿no? Y esto es perjudicial, porque entonces una sola empresa en cada caso determina los niveles de audiencia. Se ha avanzado en auditorías, en fin, pero sería mejor que el mercado funcione, el mercado de inversión publicitaria funcione con más de una medición. Por ejemplo, nosotros, el canal ha hecho una medición, la de IMA, ¿no? Que ahí tienen los resultados que se muestran. Y que son distintos, digamos, a los que se muestran, ¿no? Que son distintos toda la noche y que, desde mi punto de vista, creo que son más fidedignos, porque una cosa es una cajita en 300 televisores y esta es una encuesta que se ha hecho como 4.000 personas. Pero en fin, la idea, como tú dices, es romper este cerco, ¿no? Este cerco que es una continuidad justamente y que parece que los ministerios, etcétera, de ahí se agarran. Sí, lo que estamos observando en realidad son más continuidades que cambios, ¿no? Y como lo conversamos hace algunas semanas, creo que se trata fundamentalmente, ¿no? Entre otras razones que podríamos ir discutiendo, digamos, de una actitud del sector político que no quiere confrontar, evita confrontar con los medios, ¿no? Evita, digamos, experimentar o diseñar cambios importantes, por ejemplo, en materia de legislación. Yo te comentaba fuera de micrófonos que hace pocos días el gobierno uruguayo está por Uruguay. ¿Qué decidió, porque en la transición hacia la televisión digital, el espacio electromagnético para la televisión se divide en 3 tercios. Un tercio para la televisión comercial, un tercio para la televisión pública y un tercio para la televisión comunitaria. En la ley uruguaya. En la ley uruguaya, efectivamente, en una disposición. Aquí hay, digamos, reserva de una frecuencia para estaciones de radio y de televisión educativa comunitaria. Te comentaba, no se han entregado, no se han otorgado pero sí frecuencias. Se le han entregado a otros. De acuerdo, el caso del tránsito hacia la televisión digital a partir del plan maestro para la implementación de la televisión digital aprobado durante el gobierno de Alan García, que no ha experimentado modificación ni discusión alguna aún, pero que debiera ser objeto de debate,
ha facilitado que los grupos más importantes de la televisión accedan a frecuencias de gestión exclusiva, ¿de acuerdo? Y puedan contar entonces con la posibilidad de una señal en alta definición y de otras señales adicionales en calidad estándar. Y ATV, el grupo ATV, fue el único concursante en un proceso que se realizó el año pasado y terminó en agosto, ya con el ejercicio del actual gobierno, y se adjudicó un conjunto adicional de licencias en diversas regiones del país, pagando millones de soles, único postor, ¿no? Lo cual nos está, digamos, presentando un escenario de continuidad y lo que es más riesgoso, de profundización de la concentración en vez más bien de avanzar hacia un panorama distinto en el ámbito de la televisión digital. Lo que tú dices es bien interesante porque 1/3 de las frecuencias para la televisión pública, 1/3 para los privados y 1/3 para las comunitarias. O sea, para la gente que se reúne, se asocia y decide levantar un medio de comunicación televisivo. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que la televisión analógica, actualmente en Uruguay, los operadores en la televisión analógica no podrían reproducir el nivel de concentración ya en la televisión digital, claro, porque las frecuencias, la posibilidad de las frecuencias se dividen en 3/3. Ajá. ¿De acuerdo? Y solo hay 1/3 para la televisión comercial, 1/3 para la televisión pública y 1/3 para la televisión comunitaria. Pero deberíamos imitar a Uruguay. Bueno, al menos poder tener la posibilidad, claro, como en este espacio y otros, de debatir estos temas. Yo te comentaba también fuera de micrófonos, Alexandro, yo fui director de la Coordinadora Nacional de Radio durante 6 años, y en la gestión, segundo gobierno de Alan García, recordarán... La Coordinadora Nacional de Radios agrupaba una serie de radios de todo el país. Radios locales, educativas, comunitarias, pequeñas empresas, medianas empresas en algunos casos, ¿no? La coordinadora sigue trabajando, pero en el año 2007, recordarás que el gobierno de García, el segundo gobierno, se empeñó en sacar adelante el proyecto Río Blanco, Majás, denominado Majás, claro, que está en Huancabamba, Ayabaca, y que tiene, digamos, influencia por ser cabecera de cuenca hacia la región Piura y también hacia la región Monterrico Meta, en la zona nororiental, ¿no? Entonces, Radio Cutibalú, que es una radio asociada a CNR, empezó a hacer una cobertura participativa, a hacer escuchar las voces, en fin, de las comunidades discrepantes de ese proyecto, y el gobierno intentó colocar una publicidad, un spot con información falsa que decía que la Defensoría del Pueblo había declarado improcedente la consulta vecinal que habían convocado 3 municipalidades. ¿Y Radio Cutibalú? Y Radio Cutibalú dijo, no, porque esta es información falsa. Está en su derecho si identifica que hay un spot donde efectivamente se está falseando información. Solo una tingencia. Sí. En la campaña presidencial, sí, en la última campaña presidencial, varios medios de comunicación se negaron a transmitir spots del candidato Ollanta, ¿no? Así es, digamos. No hay en ese sentido obligatoriedad, okay, ¿no? Aunque en el periodo electoral debiera haber mayor, claro, efectivamente, regulación y supervisión por parte de la Administración, ¿no? Pero en este caso se negó porque había una información falsa. Bueno, el gobierno arremetió contra Radio Cutibalú, el entonces primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, arremetió inmediatamente, incluso amenazando, digamos, en la posibilidad de un retiro de la licencia, señalando cómo es posible que Radio Cutibalú, que tiene una concesión del Estado para operar en radio, haga estas cosas. Bueno, y la CNR experimentó una disminución impresionante en los ingresos de la publicidad estatal, porque la CNR, digamos, como red que agrupa a estas emisoras, obviamente hizo argumentos en favor de Radio Cutibalú, ¿no? Y lo cual fue castigado en aquel entonces con una disminución significativa de la publicidad. Claro, o sea, se usa, sí, el problema es que la publicidad estatal se usa con fines políticos. Como premio o castigo. Claro, premio o castigo, o sí, mantenemos las cosas tranquilos, no nos hacemos problemas, seguimos como están las situaciones y los gobiernos optan de esa forma. Nuestra legislación, Jorge, ¿es suficiente para democratizar el acceso a la publicidad estatal? Porque acá yo tengo la ley y dice, sí, la contratación de servicios de publicidad debe actuar con criterios de equidad, transparencia y descentralización, lo dice la ley. Bueno,
vemos que no se está cumpliendo, ¿no? Porque el criterio que prima aparentemente es el criterio del rating, ¿de acuerdo? Pero es un rating medido por una sola empresa en el caso de la televisión y por una sola empresa en el caso de la radio. Ahí no funcionan las leyes del mercado. Efectivamente, porque hay monopolio en la medición, ¿no? Y con lo cual los grupos mediáticos asociados a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión están de acuerdo, digamos. Claro. Hay un acuerdo, ¿no?, para que esa medición la haga una sola empresa en el caso de la televisión y en el caso de la radio, ¿no? Y no se está cumpliendo el principio de la ley que regula la publicidad estatal. Es decir, ¿qué principio de descentralización se cumple si los principales beneficiados son los grupos limeños con alcance nacional? ¿Qué criterio de equidad se está cumpliendo? Es decir, yo diría, como te lo señalaba al inicio de esta conversación, que encontramos continuidades y no estamos observando cambios y tampoco voluntad para poder discutir e implementar modificaciones necesarias. Por ejemplo, a veces los medios, acá nosotros hemos abierto el debate sobre la necesidad de la regulación de la comida chatarra, la publicidad de la comida chatarra, ¿no es cierto? Pero yo he escuchado todos los medios y se han puesto muy sensibles, por decirlo menos, en relación a esto, ¿no? Porque están privilegiando el interés de seguir publicitando esos asuntos que les dan caja para hacer sus planillas, etcétera, independientemente de lo que pase con la vida de la gente en relación a esta comida chatarra, que tiene demostraciones, evidencias científicas de que maltrata a la gente. Es decir, no solo la publicidad estatal, sino la publicidad usada en contra de intereses, que son intereses pues que todos deberíamos de alguna manera tratar de respetar, creo yo. De acuerdo, los medios en general en el Perú tienen un carácter comercial, son, digamos, empresas, conglomerados. Estos avanzarán hasta donde se les deje avanzar, ¿no? Es decir, el Estado necesita regular, la sociedad necesita regulación, poner límites, porque estamos hablando de un ámbito de actividad que tiene que ver con valores, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con discursos, sentidos, ¿no?, sobre la realidad, sobre la comida, sobre la familia, sobre la política, sobre la economía, etcétera. Por lo tanto, el Estado debiera preocuparse por discutir y redefinir la regulación en la lógica, por ejemplo, la que tú señalabas, de proteger a los niños, que es considerado en otros países un sector vulnerable, y hay una serie de normas que protegen a los niños de la publicidad. Es cierto, ¿no? Este asunto es realmente trascendente. Además hay otro argumento que se utiliza, como para ir terminando, Jorge, es el siguiente. Dicen ellos, cuando se habla de estos temas, ¿no? Pero usted tiene el control remoto y puede cambiar de canal. Pero eso no es tan cierto, porque el televisor está en todas las casas y la mayoría de gente no tiene cable. Y la televisión está prendida y siempre va a estar ahí uno cambiando, y la oferta televisiva es más o menos monótona. O sea que la excusa del control remoto, desde mi punto de vista, yo creo que tiene limitaciones. No sé qué tú qué piensas. Claro, uno activa el control remoto y, por ejemplo, en materia de informativos va a encontrar más o menos el mismo a las 10 de la noche, tú, ¡fum! Accidentes, vida privada expuesta, ¿no?, de la gente, la tragedia, etcétera, etcétera. Es decir, lo del control remoto sí da una posibilidad, ¿no?, digamos, siempre y cuando el menú sea distinto, ¿no? En el caso uruguayo, volviendo al caso uruguayo, el menú es distinto por una definición estructural. Es decir, la gente en Uruguay va a poder encontrar tres grandes opciones: la opción comercial, la opción pública y la opción de los medios comunitarios. ¿De acuerdo? Entonces hay una definición estructural que es mucho más importante que la definición de contenidos que se genera, digamos, en el marco de un grupo muy reducido de medios de comunicación. Oye, Jorge, realmente esto es muy interesante, muy importante. Cada vez que vienes tú nos dejas unas ideas clave y ojalá que podamos seguir conversando sobre esto, porque realmente son pocas las personas que quieren hablar sobre esto, dar la cara es bien difícil. Son pocos los que saben del asunto, pero dentro de los pocos que saben es más difícil encontrar a alguien que se arriesgue a meter estos temas. Sí, pues es que tal vez muy poca gente está dispuesta a confrontar con los medios, ¿no? Por diversas razones, en fin, y seguramente
están en su legítimo derecho, ¿no? Pero creo yo que el Perú, la sociedad peruana, las regiones merecen una discusión sobre este tema y por ello valoro mucho la posibilidad de conversar en este espacio. No, perfecto, Jorge, y conversemos más adelante pronto. Por cierto, sobre esta temática. Muy bien. Ha sido Jorge Acevedo, él es profesor de la Universidad Católica, especialista en el tema de comunicaciones, es directivo de la CNR, una gran cadena que agrupa radios diversas de nuestro país. Un datito más, hoy día se está realizando, convocado por el Consejo de la Prensa Peruana y por su similar de Chile, un encuentro de directores de prensa, editores y medios de comunicación de los dos países. Bueno, nosotros insistimos mucho para ver si nos invitaban. Y bueno, no nos invitaron al final, están reuniéndose en el Pericultorio Pérez San Aníbal, convocados por el PNUD, y bueno, no nos dejaron entrar. Ahora,